por alguna extraña razón no me deja hacerla más grande. O sea, aquí la puedo abrir completita, se ve mi presentación en la pantalla completa, pero creo que ustedes la ven parcial, ¿no? Sí, Sí, no te preocupes, Miguel, se ve súper bien. Ok. sí, sin Muy problema. buenos días, sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todos los asistentes. Pues les damos la bienvenida a todos y muchas gracias, doctor Miguel, por regalarnos un ratito de su tiempo. Voy a dar comienzo a una lectura, se los voy a presentar, chicos. Él es el doctor Miguel Ángel Villalobos López. Como formación académica, él tiene una licenciatura en biología, estudió en la Facultad de Biología en la Universidad Veracruzana, una maestría en biotecnología en el Instituto de Biotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México, un doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología en la Universidad Autónoma de México y un postdoctorado en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Ha tenido cuatro estancias de investigación en el extranjero. También participa en sociedades y redes científicas de investigación. Tiene 25 publicaciones. De ahí, como participaciones y publicaciones en congresos nacionales y extranjeros, tienen 195. Ha participado en 25 conferencias por invitación y como formación de recursos humanos, tiene 9 tesis de licenciatura dirigidas, que ya están concluidas, 22 tesis de maestría, igual concluidas, pero 3 en proceso, 4 tesis de doctorado codirigidas, que ya están concluidas y una en proceso. Ha participado en proyectos financiados en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional y en el CONACYT. También tiene 2 proyectos financiados que están vigentes en el CIP y en el CONACYT en Ciencia Básica. Es CIBE nivel 4 y EDI nivel 8. Tiene el SNI nivel 1 del 2022 al 2024. Sus distinciones y premios, tiene un premio en Agrobio 2004 a la mejor tesis doctoral, es una mención honorífica. Tiene actividades académico-administrativas, es coordinador de la maestría en biotecnología aplicada desde su creación en el año 2007 hasta febrero del 2016. Y pues su estado laboral actual es investigador titular del tiempo completo desde el 1 de enero del 2006 a la fecha en el CIBA del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues le damos la bienvenida, doctor. Es un gusto tenerlo con nosotros y pues que nos comparta un poco de sus tantos conocimientos. Bienvenido. Muchas gracias, Litsi. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. sí, se escucha muy bien. Bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto poder hablar con gentes así como ustedes, gente joven que está arrancando su carrera y que seguramente tendrá muchas dudas acerca de qué va a hacer cuando termine su carrera, ¿no? Yo aquí les voy a plantear una opción que es la investigación. Y les voy a hablar de un tema que está muy de moda ahorita. Es un tema que está provocando toda una revolución en biotecnología. Y ustedes como futuros ingenieros químicos, eh, eh, pues se están formando en un ambiente que es bastante plástico. Yo admiro mucho a los ingenieros químicos. He tenido alumnos que son ingenieros químicos y que han hecho un excelente papel aquí en el área de la biotecnología, que pareciera ser no tan relacionada con la ingeniería química, pero en biología molecular se requiere de mucha imaginación, mucha creatividad, y los ingenieros químicos son especialistas justamente en eso. Entonces, los ingenieros químicos que he tenido como alumnos en la maestría lo han hecho súper bien. Bueno, CRISPR-Cas sí es, seguramente más de uno de ustedes ha escuchado hablar de CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es un sistema que nos permite editar genomas, ¿no? Hacer algunas modificaciones en el genoma del bicho que ustedes quieran estudiar o manipular, ya sea una planta, como el caso que les voy a hablar hoy,
plantas, hongos, bacterias, animales, incluso hay investigadores chinos que han hecho manipulación genética usando CRISPR-Cas en seres humanos. ¿Sí se cambió la diapo? Sí, ¿verdad? Ok, bueno, voy a seguir. Bueno, ustedes saben que en nuestras células está contenido... Segundo. Oh, Dios, Siri me está jugando una mala pasada. Sigo en es. Ya, Ay, Dios. es bien Listo. metiche Siri, luego se mete donde no le importa. Ok. Ustedes saben que nuestras células contienen nuestro genoma, ¿no? El genoma es nuestro DNA que está dentro de los núcleos, ¿no? Y dependiendo de la complejidad del ser vivo del que estemos hablando, puede haber uno o varios cromosomas, ¿no? Y los seres vivos somos el producto de la expresión de ese genoma. O sea, esa información genética que está contenida en el DNA se tiene que expresar para que entonces se pueda manifestar esa información genética que está contenida en el DNA, ¿no? Y esa expresión genética o ese flujo de información genética está resumida en el dogma central de la biología molecular, que dice que el DNA se expresa a dos niveles, de DNA hacia RNA a través de un proceso llamado transcripción y de RNA a proteínas en un proceso llamado traducción. Esa información genética de la proteína ya no es reversible, no podemos generar un RNA a partir de una proteína. Sin embargo, sí existe la manera de convertir una molécula de RNA a DNA, gracias a la actividad de una enzima que tienen algunos virus que se llama retrotranscriptasa. Bueno, entonces somos el producto de la expresión de nuestro genoma y dentro de la especie, dentro de cada especie, en este caso la especie humana, existe variabilidad fenotípica. Yo estoy seguro que más de uno ya ha escuchado hablar del fenotipo. El fenotipo es todas esas características físicas que nos hacen aparentar lo que somos, ¿no? O vernos de la manera en que somos. De tal manera que existe variabilidad genética en el genoma de la especie humana y esa variabilidad genética se manifiesta en distinto color de piel, distinto tamaño, distinto tipo de pelo, distinto color del pelo, de los ojos, etc. Entonces, esa variación que vemos en una especie, en este caso la especie humana, se puede presentar también en cualquier otra en cualquier otro organismo, ¿no? Y esos cambios, esa variabilidad, son debidos a pequeñísimos cambios que ocurren dentro del genoma, ¿sí? El cambio de unas cuantas bases de nucleótidos es suficiente para poder generar un fenotipo. Sin embargo, hay muchos otros cambios que también están en nuestro genoma y que no los podemos ver, ¿no? Porque son cambios que no te generan un fenotipo a simple vista, sino que son cambios que te producen, por ejemplo, susceptibilidad a ciertas enfermedades y que a simple vista tú no puedes ver ese cambio que se produjo en nuestro genoma, ¿no? Pero que nos está dando una nueva característica que no podemos ver. Ok, para poder observar esos cambios tendríamos que secuenciar el genoma de cada individuo, ¿no? Para saber pues qué mutaciones han ocurrido. Y esas mutaciones son debidas a distintos factores ambientales, ¿no? Sobre todo un motor de evolución muy importante, porque provoca muchos cambios, es la exposición continua al sol, ¿no? El sol, ustedes saben que es muy bueno para nuestra salud, pero también en exceso nos puede perjudicar, ya que dentro de la gama de longitudes de onda que vienen con la luz del sol, está también la luz ultravioleta, y la luz ultravioleta genera daño en el DNA de nuestras células, ¿no? Y genera daño sobre todo en la piel, que es la parte más expuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Y esos cambios que se generan pueden ser
eh, silenciosos, o sea que, ok, hubo un cambio, pero no pasa nada, ¿no? Esa mutación no provocó ninguna enfermedad, no provocó ningún fenotipo, ninguna alteración, pero hay cambios que sí pueden provocar susceptibilidad a cáncer, por ejemplo, ¿no? Ok, esa variación también se puede observar, como les mencionaba, en cualquier otro organismo. Por ejemplo, aquí les presento la variabilidad que existe fenotípica en las mazorcas de maíz, ¿no? Distintas variedades de maíz. Vean cómo hay variedades con mazorcas chaparritas, con granos gorditos, distinto color de grano, ¿no? Mazorcas delgaditas, mazorcas gruesas. En fin, tenemos toda una gama de distintos fenotipos que vienen como consecuencia de cambios a nivel genotípico, ¿no? A nivel del genoma, sutiles cambios. Y aquí la mano del hombre pues ha jugado un papel muy importante, dado que pues se calcula de que hace unos 12.000 años que comenzó la agricultura, el hombre, en un afán de ir seleccionando aquellas frutas o aquellos granos que le llamaban la atención por su sabor, por su color, por su aspecto o por su rendimiento, fue seleccionando esos granos y los comenzó a, a ir sembrando. Y sin querer, empíricamente fue seleccionando ciertas variedades. Perdón, voy a cerrar la puerta que me la abrieron. Ya estoy de vuelta. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que les quede en la mente ahorita es que existen cambios de manera natural que ocurren en nuestro genoma, ¿no? Y que esos cambios pueden darte un fenotipo, ¿no? Un cambio en la apariencia física, o pueden darte una mutación silenciosa que está ahí y no va a pasar nada, ¿no? O no la podemos ver, pero sí puede ocurrir un cambio dañino, ¿no? Como por ejemplo la aparición de cáncer. O en el caso de las plantas, un cambio en la susceptibilidad a factores abióticos como mayor susceptibilidad a la sequía o a los cambios de temperatura, o mayor susceptibilidad a ser infectados por tal o cual patógeno vegetal, ¿no? Pero eso no se ve a simple vista. Entonces, siguiendo con la dinámica o con la historia de la manipulación genética en las plantas provocada por el hombre, pues pasaron miles de años antes de que pudiéramos entrar ya a una etapa de manipulación dirigida de los genomas, ¿no? Entonces, las primeras plantas modificadas artificialmente por el hombre en su genoma surgieron a principios del siglo XX, ¿no? Con el uso de la radioactividad. La gente se dio cuenta que al exponer las plantas a una fuente radioactiva provocaba alteraciones, ¿no? Y que esas alteraciones, pues la mayoría de ellas eran deletorias, eran negativas, ¿no? Daban un fenotipo indeseable, pero eventualmente podían obtener un cambio que resultara ser benéfico, ¿no? Y a partir de ese cambio, ir seleccionando esa planta mutada o esa nueva variedad, irla seleccionando para propagar y sembrarla. Después, a finales, bueno, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1944, surgieron las primeras plantas que fueron mutagenizadas utilizando agentes químicos, ¿no? O sea, no solamente la radioactividad o la luz ultravioleta puede provocar alteraciones en el DNA, también hay agentes químicos que se intercalan en el DNA y pueden provocar mutaciones, o bien pueden alterar la actividad de enzimas que se encargan justamente de mantener el DNA en un estado sano, ¿no? Entonces, al alterar el estado de salud del mecanismo de replicación y de reparación del DNA, pues se pueden provocar alteraciones, ¿no? Mutaciones, utilizando agentes químicos. Después, en los 60s, ocurrió la famosa Revolución Verde. Y si no han escuchado hablar de la Revolución Verde, déjenme decirles que México jugó un papel muy importante en el desarrollo de la Revolución Verde.
así se le llama a una etapa de los 60s, finales de los 50s, los 60s, incluso hasta principios de los 70s del siglo pasado, en donde se desarrollaron métodos ya muy sistemáticos, muy precisos para ir seleccionando, ir haciendo cruzas entre distintas variedades e ir siguiéndola de manera sistemática a través de los años, todas las progenies obtenidas de esas cruzas, hasta seleccionar nuevas variedades de trigo y de maíz que tenían un rendimiento, por ejemplo, muy, muy grande, ¿no? Entonces, de esa manera se logró hasta triplicar o cuadruplicar el rendimiento de las cosechas gracias a esa selección. Y México jugó un papel importante porque aquí en México se hicieron muchos de esos experimentos de seguimiento de las variedades, sobre todo de maíz, aunque también se hicieron algunas con trigo. Después, más recientemente, surgieron técnicas como los talents o los editores de bases, que son nucleasas modificadas genéticamente o molecularmente para que puedan cortar en ciertos puntos del DNA. Aunque son muy efectivas estas técnicas, tienen la desventaja de que son muy caras, ¿no? Y muy, muy complejas de utilizar. Y fue hasta el año del 2013, cuando ustedes estaban en la secundaria, en la primaria, cuando un par de investigadoras, una gringa y una francesa, que recibieron el premio Nobel hace 2 o 3 años por ese descubrimiento, encontraron al sistema CRISPR-Cas, que es el tema principal de la plática de hoy. CRISPR-Cas es un sistema descubierto inicialmente en bacterias, pero después se vio que también funciona en arqueas, y que es un sistema que de manera natural ocurre en estos sistemas biológicos. Mm. Doctor, ya no lo escuchamos. Hola, me fui un momento, ¿verdad? Sí, 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 pero ya, ahora sí, ya, doctor. Ok. Sí, entonces no sé dónde me quedé, pero les estaba platicando de CRISPR-Cas, que es un sistema, digamos que inmunológico que tienen las bacterias y las arqueas para eh, defenderse del ataque de virus, ¿no? Y por ese descubrimiento le dieron un premio Nobel compartido a Jennifer Doudna y a otra investigadora, Emmanuelle Charpentier, la francesa, hace un par de años. Ok, pero a partir del 2018 comenzó una revolución en el área de la biología, ya que se logró manipular ese sistema CRISPR-Cas que normalmente ocurre en bacterias y se modificó para poderse aplicar a muchos otros sistemas, ¿no? Incluido plantas, animales, etcétera. Y ahorita van a ver un poquito del sistema CRISPR-Cas. Como les mencionaba, es un sistema inmune que está presente en bacterias y arqueas, ¿no? Todos saben lo que son las bacterias, como la E. coli, la salmonella, el bacillus, etcétera. Tal vez no todos conozcan a las arqueas, aunque por ahí escuché a la doctora Lorena decir que están en un curso de microbiología, entonces yo creo que ya las conocen. Sí los conocen a las arqueas, ¿verdad? A Sí. ver, chavos, no hagan quedar mal a la pobre de la microbiología. Ok, bueno, No. sí conocen a las arqueas. Perfecto, pues allá abajo en el suelo hay toda una guerra molecular, ¿no? Entre todo lo que vive ahí. Entre bacterias contra hongos contra hongos, virus contra bacterias, todos contra todos, ¿no? Entonces todos tienen
han desarrollado a través de millones de años de evolución de estar contendiendo con esta guerra química, todos han desarrollado estrategias para protegerse, ¿no? Para defenderse del ataque de los que los quieren pues, eliminar. Entonces, CRISPR-Cas es un sistema que desarrollaron bacterias y arqueas para defenderse de ataques de virus, en este caso, ¿no? Llegan los fagos. Bueno, saben que los fagos o bacteriófagos son virus que atacan a las bacterias. Siempre los dibujamos de esta manera, pues porque por microscopía electrónica se ven más o menos así. Y bueno, los bacteriófagos cuando infectan a una bacteria, pues se posan sobre su superficie y comienzan a luchar para intentar introducir su genoma, ¿no? Y ese genoma, una vez dentro de la bacteria, pues comienza a multiplicarse, a replicarse, y eventualmente se forman nuevos virus dentro de la bacteria, y se forman tantos que de repente la bacteria explota, ¿no? Liberando cientos o miles de nuevos fagos que van a buscar infectar a otra bacteria. Ok. Y el sistema CRISPR-Cas lo que hace es reconocer ese virus, bueno, perdón, ese DNA de los virus, el DNA que introdujeron los virus, es reconocido por el sistema CRISPR-Cas de las bacterias y van y lo cortan, lo hacen pedacitos, ¿no? Las bacterias van incorporando cierta memoria, por eso se dice que es un sistema inmunológico. Así como nosotros incorporamos memoria de infecciones pasadas, produciendo anticuerpos específicos contra el patógeno que nos está atacando, así también las bacterias generan memoria de esos ataques previos que generaciones atrás recibieron sus antecesores, y en lugar de anticuerpos lo que hacen es agarrar un pedacito del DNA de ese virus e incorporarlo dentro del propio genoma de la bacteria, y eso les sirve de memoria para una eventual infección futura, ¿no? Ok, esto ya se los conté, los virus inyectan su genoma y comienzan a multiplicarse dentro de las bacterias hasta que explotan. Y más o menos, de manera muy simple, este es el ciclo de replicación de los fagos. Llega un fago que se posa sobre la superficie bacteriana, a eso se le llama adsorción. Hay todo un mecanismo tras de eso, a través de receptores y un reconocimiento ahí más o menos específico. Una vez anclado el fago a la superficie bacteriana, inyecta su genoma. Ese genoma comienza a multiplicarse dentro de la bacteria y ese genoma viral, de origen viral, ahora no solamente se replica, sino que también se expresa, como comencé platicándoles en la conferencia de hoy. El DNA necesita expresarse. Entonces, aquí el DNA del virus comienza a expresarse y a producir RNAs mensajeros y a producir proteínas que eventualmente van a permitir que se ensamble nuevamente el virus, ¿no? Y se llegan a acumular tantos que llega el momento en que la bacteria revienta. Ok. ¿Qué han desarrollado las bacterias para defenderse de los virus en distintos puntos de ese ciclo? Bueno, han desarrollado mecanismos para evitar que el fago se pose sobre la superficie bacteriana a través de bloqueo de receptores, la síntesis de matrices extracelulares que impiden que llegue el fago y se pueda pegar de manera específica, o incluso la producción de inhibidores competitivos. Entonces, un punto de bloqueo de la infección es evitar que se pose el fago sobre la superficie. Otro mecanismo de defensa es evitar la entrada del DNA del fago, ¿no? Entonces, hay mecanismos que intentan bloquear que entre el DNA del fago. Otros mecanismos atacan en el tercer nivel, ¿no? Ok, ya entró el DNA del fago, ¿ahora qué voy a hacer? Ahí juegan un papel dos mecanismos. Las famosas enzimas de restricción, que seguramente han escuchado hablar de ellas, que son enzimas que reconocen patrones de metilación y ciertas secuencias
dentro de un DNA extraño y los cortan. Y el otro sistema es el sistema CRISPR-Cas, que es una nucleasa que es guiado por dos moléculas de RNA que lo llevan específicamente hacia el DNA del fago y ahí la nucleasa hace un corte. Entonces, entra el DNA, pero después hay dos mecanismos que se encargan de cortarlo. Los sistemas de restricción y el sistema CRISPR-Cas, que es el tema de hoy. Y bueno, y después hay otros mecanismos que intentan abortar la infección, ¿no? Inhibiendo procesos posteriores. Pero el CRISPR-Cas, ¿cómo nos lo imaginamos? Hasta ahorita no han visto nada, ¿no? Simplemente se han quedado con lo que yo les he dicho, de que es una nucleasa. La nucleasa, la más conocida, la más estudiada, se conoce como la Cas9 o Cas9 en inglés. Tiene una especificidad muy alta para hacer cortes sobre DNA de doble cadena, siempre y cuando dos moléculas de RNA muy importantes lo guíen o guíen a la nucleasa hacia el sitio específico de corte. Esos RNAs es uno que se llama RNA CRISPR o cRRNA y el otro se llama RNA tracer o traceRRNA. Estos dos RNAs pequeñitos se acoplan entre sí para formar un híbrido de RNA, de dos moléculas de RNA, y forman, digamos que, la meta o el target para que llegue la Cas9 y reconozca ese sitio donde se unió sobre todo el RNA de CRISPR y entonces ahí haga el corte. Tal vez ustedes ya estén intuyendo, el que le da la especificidad de corte en realidad es el RNA de CRISPR. Y se acuerdan que yo les dije que CRISPR era un sistema inmune de las bacterias y que acumulaba memoria, que quedándose con un pedacito del DNA de los fagos que la infectaron anteriormente. Bueno, pues esos pedacitos de RNA, de DNA del virus, se van incorporando en la bacteria y después la bacteria puede expresar esos pedacitos de RNA de los virus que la han atacado. Y esos pedacitos de RNA son estos, los CRISPR, los cRRNA. Ok. ¿Ustedes no pueden ver mi ratón o sí lo pueden ver? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Ah, ok. Bueno, entonces, este es el sistema CRISPR. Llega a la nucleasa, corta en un sitio específico gracias a la presencia de estos dos rRNAs. Este RNA, el tracer RNA, es un RNA constante que funciona en todos los sistemas de CRISPR mediados por Cas9. Sin embargo, el RNA CRISPR o cRRNA es específico para cada fago, ¿ok? Siempre y cuando tenga memoria. Hay otras Cas, como la Cas12, que tiene una actividad diferente. Esa puede cortar sobre DNA de cadena sencilla, no sobre DNA de doble cadena. Y la Cas13, que puede cortar sobre RNA. O sea, su especificidad es sobre RNA, no sobre DNA. Ok, aquí está la descripción de cómo se compone o cómo se estructura el sistema CRISPR dentro del genoma bacteriano. Está codificado en dos regiones. Por un lado, está el operón Cas, que es un operón o una región del genoma bacteriano que tiene todos los genes que codifican para las diferentes nucleasas. La Cas9 era la más conocida, les dije, pero también está la Cas1, la Cas2, la CSN2. También ya les escribí a la Cas12 y a la Cas13. Y en otra región tenemos lo que le conocemos como la región CRISPR, ¿no? Aquí la región CRISPR, que significa en español, bueno, en inglés es Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español es algo así como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Se refiere a estas regiones en cuadritos, son regiones palindrómicas, o sea, son regiones, pequeñas secuencias que se repiten con la misma secuencia y se pueden leer igual en un sentido que en el otro sentido, ¿no? Recordando que el DNA es de doble cadena. Entonces, la secuencia que está aquí se puede leer también igualita, pero al revés. Por eso son
palindrómicas. Y hay muchas repeticiones de estas regiones palindrómicas. Y estos rombos que están entre las regiones palindrómicas se refieren o representan a esos pequeños fragmentos de virus que fue guardando la bacteria a manera de memoria, ¿no? Cada vez que un virus infecta a una bacteria, se queda con un pedacito. Ahora, obviamente, pues el fago ataca y mata a las bacterias, ¿no? Ese es su gran potencial. Sin embargo, se ha calculado que una de cada millón de bacterias, de cada millón de células bacterianas, una puede escapar al ataque del fago. Y esa es la que incorpora la memoria, ¿sí? Y esa, obviamente, por selección positiva, pues se va a ir fijando dentro de la población bacteriana, ya que le confiere la ventaja de poseer ya resistencia a ese fago. Entonces, el sistema CRISPR está dividido en dos regiones, el locus CRISPR y el locus de las enzimas nucleasas, donde está la Cas9. También por aquí tenemos un gen o una región que codifica para el RNA tracer, ¿no? ¿Se acuerdan que en la diapo anterior les dije que había dos RNAs involucrados? El tracer, que siempre va a estar presente en el sistema CRISPR, pero que se va a asociar con el RNA-CR o RNA CRISPR. Ese RNA CRISPR está codificado aquí, dentro de cada uno de estos fragmentitos de memoria. Entonces, eventualmente, todo este array o este arreglo, este clúster de regiones CRISPR se va a expresar a nivel de RNA y ese RNA se va a procesar en pedazos pequeños y cada uno de estos pedacitos va a formar un RNA CRISPR. Ok, pues aquí es un poco, repitiendo un poquito lo que acabamos de describir. Hay tres fases durante la inmunidad mediada por CRISPR. La adaptación, que es el hecho de quedarse con un pedacito del DNA del fago, ¿no? Llega un fago, inyecta su DNA, y les decía, una entre 1.000.000 de bacterias infectadas es capaz de recoger un pedacito del genoma del virus y meterlo a su propio genoma bacteriano, ¿no? Adquiriendo memoria. Esa es la adaptación. La segunda fase es la biogénesis, que es la generación de los RNAs CRISPR. Entonces, eventualmente, este array de CRISPR se va a transcribir y se va a procesar por ciertas nucleasas específicas para producir una multitud de distintos RNAs CRISPR, cada uno de ellos específico para un fago en particular. Y la tercera fase es la interferencia. Es ya el punto donde se une el RNA CRISPR con el RNA tracer y guían a la enzima Cas9 para cortar el DNA en un punto específico. Desde que el fago está intentando invadir, desde ese momento el sistema CRISPR se echa a andar y ya está cortando el DNA desde antes de que termine de entrar. Ok. Bueno, pues reforzando el concepto, CRISPR-Cas es un sistema inmune bacteriano. Aquí está el repeat, el fragmentito que es el que se va a incorporar de memoria. Una vez que la bacteria tiene incorporada una región CRISPR específico para el fago que va a infectar, pues no hay infección, ¿no? Porque ya el sistema CRISPR funciona, va y corta este DNA del fago que está entrando. Y bueno, así hay toda una serie de mecanismos. No los quiero hacer bolas con esto, solamente quiero que se queden con la idea de que si la bacteria ya tiene incorporado el fragmento del fago en su genoma, ya se vuelve inmune al ataque del fago. Ahora, el sistema del CRISPR llega y corta, ¿no? ¡Pum! Eso ocurre de manera natural en bacterias, sale. Pero después se ha ido modificando por el hombre para buscarle alguna utilidad. Y pues se ha usado pues para generar mutaciones, para generar variabilidad genética
como les presenté en un principio, ¿no? De que todos somos la misma especie, todos los que estamos en esta conferencia somos la misma especie, pero tenemos distintos fenotipos, ¿no? Habemos de chile, de dulce y de manteca. Y eso está dado por variaciones sutiles en nuestro genoma, porque definitivamente vamos a tener los mismos genes, solo que con distintas variaciones que se han acumulado a través de generaciones. Ok. Bueno, una vez que el sistema CRISPR llega y corta, hace un corte romo, o sea, un corte chato, corta las dos cadenas, pueden ocurrir dos cosas. El DNA o las células poseen mecanismos que tienden a reparar el DNA. ¿Se acuerdan que les dije que todo el tiempo estamos expuestos a agentes que provocan alteraciones en nuestro DNA, como por ejemplo la luz ultravioleta? Pues también hay muchos otros agentes químicos, y ustedes como ingenieros químicos seguramente han escuchado hablar de ellos, ¿no? Hay compuestos volátiles muy, muy peligrosos que nos pueden provocar mutaciones y muchos otros tipos de químicos. Pues bien, cuando eso ocurre, de hecho, todos hemos estado acumulando, no tenemos exactamente el mismo DNA en todas nuestras células, ¿no? Todos hemos estado acumulando a lo largo de nuestra vida ciertos tipos de mutaciones, pero que no se manifiestan en un fenotipo. Entonces, a pesar de ello, sí existió la mutación, sí hubo un rompimiento del DNA y funcionaron dos mecanismos para llevar a cabo la reparación de ese DNA. Hay un mecanismo que es no homólogo, ¿sí? Que hace lo que puede por intentar pegar las dos cadenas nuevamente. Todos tenemos ese mecanismo de reparación del DNA. Las plantas, los hongos, las bacterias, etcétera, o nosotros, por supuesto que también. Entonces, al intentar reparar, se puede provocar que se metan nuevos nucleótidos para intentar reparar ese daño, o bien quitar nucleótidos que están sobrando y para reparar ese daño. Y si se meten nucleótidos, se provoca una inserción. Si se quitan nucleótidos, se provoca una deleción, así le llamamos. Y si se sustituyen, que es una tercera opción, que se sustituyan nucleótidos, ¿no? Que metan un nucleótido equivocado con el afán de volver a pegar la doble cadena, a eso se le llama sustitución. Pero hay otro mecanismo que es un mecanismo basado en la reparación directa por homología. Es decir, si tenemos por ahí una copia extra del gen mutado, por recombinación se pueden intercambiar las regiones mutadas por la selección silvestre y podemos reparar la mutación. Esto lo usamos en biotecnología para provocar primero un corte en el punto, en el gen o en la región del DNA que queremos alterar. Podemos provocar el corte guiado por los RNAs CRISPR y el RNA tracer. Y después podemos meter un fragmento de DNA si queremos alterar y modificar todavía más el asunto. Podemos meter un fragmento del DNA que tenga cierto nivel de homología con la región flanqueante en el punto de corte, para que entonces la alteración se repare a través de la inserción de ese fragmento que queremos meter. Eso no ocurre en la naturaleza, ocurre artificialmente. Ok, imagínense, tal vez ustedes ya están imaginando, ay, ¿cómo le puedo hacer para montar mi sistema de CRISPR-Cas en el laboratorio? Ok, pues aquí está más o menos una receta de qué es lo que necesitas. Para empezar, ¿se acuerdan que les dije que en la naturaleza se necesitan dos RNAs? El RNA CRISPR, que es el que reconoce el sitio, y el RNA tracer, que es un RNA que es constante en todos los eventos. Pues artificialmente nosotros podemos generar esos dos RNAs en una sola molécula. Podemos diseñar un RNA artificial que tenga ambas funciones, que por un lado le dé especificidad, como el RNA CRISPR se lo daba en el sistema natural, y por el otro lado le dé esta estructura como de escalerita que necesita que le daba al tracer y que necesita la enzima Cas9 para ensamblarse, ¿no? Y que le funcione como un esqueleto, como una especie de andamio al cual adherirse.
¿Qué necesitamos? Pues saber a qué lo queremos mutar, ¿no? ¿Qué organismo? Un gen blanco. Seleccionar el sistema CRISPR-Cas, si necesitas una Cas9, una Cas12, una Cas13, depende qué es lo que quieres hacer. Seleccionar y diseñar el RNA guía, o sgRNA, que es este RNA sintético artificial híbrido que compone los dos RNAs que se ocurren en la naturaleza. Y muy importante, necesitamos entregar tanto el RNA artificial como la enzima Cas9 dentro de las células. Y para eso necesitamos un sistema que nos permita introducir estas dos moléculas dentro de las células. Necesitamos un sistema de transformación de las células. Obviamente validar el experimento, con poderle dar seguimiento, cultivar las células mutadas, verificar la mutación por secuenciación, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguiendo esta lógica, en el 2012, 2013 comenzaron a salir los primeros ejemplos ya del sistema CRISPR-Cas modificado, utilizando ya un RNA guía o RNA artificial, como les había mencionado, ¿no? Y aquí está uno de los primeros ejemplos en donde utilizan un RNA guía artificial para mutar genes tanto de arroz como de Arabidopsis, que son dos plantas. Bueno, el arroz todo el mundo lo conoce y Arabidopsis es una planta muy utilizada en biotecnología vegetal como un modelo de estudio. Es como la Escherichia coli de las plantas, ¿no? Es una planta muy conocida. Y más o menos la estructura de los plásmidos que expresan o generan el RNA guía artificial es más o menos así. Tenemos un promotor reconocido por la RNA polimerasa 3 que regula genes que transcriben RNAs pequeños a una tasa muy alta, como es el UP6 o el U3P. Tenemos el guía, que el guía es la secuencia del gen blanco que queremos mutar, y después el scaffold, ¿no? Que es el tracer que les había mencionado, y una región de poliadenilación. De esa manera, artificialmente podemos generar plásmidos que podamos introducir dentro de las células para que se expresen y generen el RNA guía que se necesita. Por otro lado, otro plásmido podría expresar a la enzima nucleasa, a la Cas9, ¿no? Que es la que va a hacer finalmente el corte. Entonces, más o menos en plantas así funciona el sistema. Tenemos plantas, lo ideal es transformarlas, ya sea a nivel de protoplastos, que es aislar células individuales utilizando enzimas que degradan la pared celular de las plantas, ¿no? Y liberando los protoplastos o esferoplastos, ¿no? Que es la pura célula rodeada por la membrana plasmática. O bien podemos hacer otros métodos como la infiltración o el bombardeo, etcétera. Ahí estamos inyectando, recuerden, el RNA guía y la Cas9. Entonces, el RNA guía va a guiar a la Cas9 hacia el gen que queremos mutar, va a hacer el corte, pero no lo vamos a poder ver, no vamos a saber cuáles son las células que se mutaron correctamente, porque son eventos muy, muy esporádicos, ¿no? De muy baja frecuencia, no todas las células se van a modificar como nosotros queremos. Entonces, lo que se hace después es verificar por PCR y por secuenciación hasta ver cuáles son las células o las plantitas que se mutaron tal y como nosotros queríamos, ¿no? Así funciona más o menos el sistema de CRISPR. Ya les dije que hay otras enzimas que permiten cortar DNA de cadena sencilla y otras que permiten cortar RNAs, ¿no? Lo cual nos permite toda una gama importante de distintas aplicaciones, no simplemente hacer el corte y ya. Podemos, por ejemplo, hacer edición de bases, podemos sustituir algunas bases, decir, bueno, esta A no la quiero, voy a poner una G, ¿no? Para que entonces cambie a la hora de traducirse, bueno, de expresarse ese gen en el mensajero y después de traducirse en proteína, me dé un aminoácido diferente, ¿no? Puedo editar utilizando un primer,
puedo editar genes que participan en el proceso de la epigenética, en el epigenoma. Puedo mutar promotores, puedo generar nuevos sitios de stop o de tensión o de paro de la traducción, o generar nuevos sitios alternativos de inicio de la traducción, etcétera, etcétera. Podemos hacer distintas cosas, o podemos apagar un gen específicamente sin siquiera alterar el genoma del gen, simplemente degradando el RNA que se transcribe a partir de ese gen, utilizando una Cas13 que va a degradar justamente el RNA que nosotros queremos. Son maneras muy, muy, muy finas de regular la expresión de genes, ¿no? Aquí algunos ejemplos de lo que se ha logrado hacer en plantas con CRISPR-Cas a la fecha, son datos más o menos recientes. Por ejemplo, se ha usado el sistema CRISPR para transformar manzanos y para transformar vides, para provocarles resistencia a la enfermedad del fire blight generada por la bacteria Erwinia amylobora, mutando algunos genes de esas plantas, y eso le genera resistencia a las plantas, ¿no? Contra esta bacteria patógena. También, por ejemplo, se ha usado para provocar resistencia a virus, como el virus del enanismo del trigo y de la cebada, que es el virus dwarf, ¿no? Que provoca plantas enanas, o el virus del amarillamiento del pepino, o el virus del mosaico de la calabaza, que son virus que tienen una importancia muy grande en agronomía, ¿no? Ya que causan pérdidas sustanciales en la agricultura, y ya se han generado plantas resistentes a estos virus usando CRISPR. Adivinando, seguramente ustedes se preguntarán cómo lo hicieron. Pues agarras esos virus que le pegan a la planta, ¿no? Y los usas una RNA guía que vaya directamente a reconocer el DNA del virus, tal y como ocurre naturalmente en las bacterias. Nosotros lo podemos adaptar para que funcione también en las plantas, ¿no? Para que reconozca esos virus vegetales como algo nocivo y vaya y los corte. También, por ejemplo, se han mutado enzimas como la acetolactato sintasa, lo cual provoca resistencia a muchos herbicidas, ¿no? Como el nicosulforón o clorosulferón y otros, ¿no? Ustedes saben que en la agricultura el uso de herbicidas pues es muy importante, ¿no? Entonces, aquí se están generando líneas de plantas que no son consideradas organismos genéticamente modificados, ¿no? Los famosos OGM, ¿no? O plantas transgénicas, sino que son plantas a las que se les hizo un cambio muy pequeñito, sin introducir ningún gen extraño, ningún fragmento de genoma heterólogo o extraño de otra planta, de una bacteria, de un virus, de nada. Simplemente le cambias un poquito la secuencia del gen y se vuelven resistentes las plantas, y eso tiene un potencial tremendo, ya que aunque todavía hay cierta controversia y discusión alrededor de ello, ya las principales agencias reguladoras de organismos genéticamente modificados han considerado a las plantas modificadas utilizando CRISPR-Cas como organismos que no están genéticamente modificados, porque no se les está introduciendo ningún DNA extraño. También hay un ejemplo de maíz tolerante a sequía a través de la modificación de un gen que se llama Argos8. Hace unos meses, en septiembre del año pasado, en Japón de plano ya salió a la venta, lo puedes comprar en el supermercado, tomates que tienen un alto contenido de GABA, ¿no? De ácido gamma-aminobutírico. Todo a través del sistema CRISPR-Cas. Aquí lo que hicieron fue alterar la actividad de una enzima que normalmente degrada al gamma-aminobutírico generado por las plantas, por el tomate de manera natural. De esta manera, al eliminar la enzima que degrada al gamma-aminobutírico, se comienza a acumular. Y el GABA tiene importantes implicaciones a nivel de medicina, ¿no?
En mi laboratorio, creo que ya me tardé, ¿verdad? ¿Cómo voy de tiempo? Va bien, doctor, sin ningún problema. Ok, no creo que me tarde más de 10 o 15, ¿sale? Ok, sí. Vale, Al final va a haber la ronda de preguntas para que seguro vayan que dejando sí, preguntas en el chat. claro que sí. Ok. Ok, bueno, en el laboratorio, desde hace algunos años estamos utilizando el sistema CRISPR-Cas. Fuimos el primer laboratorio en América Latina en poder modificar plantas utilizando el sistema CRISPR-Cas. Ahorita ya hay varios laboratorios que lo hacen. Estoy yo en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN, y bueno, estamos nosotros muy interesados en el estudio de la sequía, porque la sequía es el factor abiótico que más afecta a la productividad de las plantas, ¿no? Más de un tercio del planeta consta de zonas áridas o semiáridas, ¿no? Y además con el cambio climático, esta frontera agrícola está disminuyendo. Cada vez hay menor productividad por lo mismo, porque hay menor disponibilidad de agua y sobre todo en países como el nuestro, en donde la mayoría de nuestra agricultura es de temporal, le está pegando mucho a nuestros agricultores esa variación que existe en las precipitaciones, ¿no? Que es negativa. Más del 70% de nuestro país se consideran zonas semidesérticas, así, para que nos demos una idea de cómo le impacta la sequía a México, ¿no? Bueno, y las plantas son organismos sésiles, ¿no? Donde nacen, ahí crecen, se reproducen y mueren. Aunque hay ejemplos de algunas que migran sus semillas de distintas formas y les permite ir abarcando otras regiones. Pero bueno, las plantas, al ser organismos sésiles, han desarrollado a través de la evolución toda una serie de mecanismos muy finos para percibir cómo está su medio ambiente, ¿no? Desde la humedad, el CO2, si hay patógenos, si no hay patógenos, qué microorganismos hay en el suelo, alguno de ellos les puede servir o hay parásitos, se puede hacer simbiosis con algunos de ellos, la temperatura, la salinidad, el estatus hídrico en la raíz. Todo eso la planta lo está percibiendo todo el tiempo y está integrando todas esas señales para dar unas respuestas fisiológicas, bioquímicas y moleculares, ¿no? Particularmente ante el déficit hídrico, las plantas tienden a perder agua y hay respuestas moleculares que le ayudan a mantener el turgor, acumulación de osmolitos, por ejemplo, y también el secuestro y transporte de ciertos iones le ayudan a la planta a retener agua, ¿no? O a evitar que se pierda demasiada agua. Cuando el déficit hídrico es severo, pues entonces ya hay daños, ¿no? Y entonces la planta responde, reparando ciertas proteínas y RNAs mensajeros a través de la expresión de chaperonas para tratar de reparar el daño provocado por la sequía. Y también hay una respuesta de protección para darle estabilidad a ciertos RNAs muy importantes para la célula vegetal. Es síntesis de proteínas LEA que protegen estructuras como proteínas, antioxidantes, etcétera. Toda una serie de respuestas bioquímicas que tienden hacia proteger a las células vegetales de la sequía. Muchas de estas respuestas que les acabo de mencionar están reguladas por una hormona vegetal conocida como ácido abscísico o ABA, ¿no? Entonces, cuando hay estrés abiótico, aumenta inmediatamente los niveles de ABA y esto provoca la expresión de una serie de RNAs mensajeros y de proteínas que van a intentar ayudarle a la planta a contender con el déficit hídrico. Ahora, también las plantas han desarrollado, digamos que estas son las respuestas convencionales de las plantas, pero hay plantas que han desarrollado estrategias adaptativas para contender con el déficit hídrico. Hay plantas que escapan a la deshidratación para que, acortando su ciclo de vida, para que su ciclo de vida coincida con la época de lluvias, ¿no? Entonces, son plantas efímeras del desierto, los ejemplos más clásicos. Entonces, parece que no hay nada, de repente llueve y a los 2, 3 días ya salieron un chorro de plantas que crecen rapidísimo y producen nueva semilla y en cuestión de un mes ya tiraron su nueva semilla
y se esperan hasta la siguiente lluvia, ¿no? Otras plantas evaden la deshidratación a través de adaptaciones anatómicas como espinas en lugar de hojas, tejidos suculentos, cutículas cerosas, raíces muy profundas. Ejemplos son los cactus y agaves. Y finalmente tenemos el tema que a mí me apasiona, ¿no? Que es la tolerancia protoplasmática a la deshidratación. Es un fenómeno que se le conoce también como el fenómeno de la resurrección, que presentan algunas plantas que originalmente se descubrieron en África. Ejemplos como Craterostigma plantagineum y Xerophyta viscosa son las más importantes. Son plantas que pueden estar muchísimos años totalmente deshidratadas en un escenario conocido como desecación, y que cuando viene la lluvia, inmediatamente recuperan en cuestión de horas sus niveles normales de parámetros fisiológicos. Bueno, durante el doctorado yo arranqué trabajando con esta planta africana conocida como Craterostigma, aislé algunos genes importantes para la respuesta a sequía y generé plantas transgénicas con esos genes de la planta africana en la planta Arabidopsis, que les dije que es como la E. coli de las plantas. Entonces generé plantas transgénicas que se volvieron tolerantes a la salinidad y a la sequía gracias a la introducción de estos genes de la planta africana. Ya cuando comencé mi carrera como investigador aquí en Tlaxcala, junto con mis estudiantes, nos dimos la tarea de buscar plantas mexicanas que hicieran lo mismo que estas plantas africanas, ¿no? Entonces encontramos distintos tipos de plantas en ambientes hostiles, como lagos salados, zonas desérticas, y aquí les presento la historia de una de las plantas que encontramos, que es Pseudocrocidium replicatum, que es un musgo que hemos clasificado con el mayor nivel de tolerancia que puede tener un musgo, utilizando como parámetro la fotosíntesis durante el proceso de deshidratación y cómo responde la fotosíntesis ante la rehidratación, ¿no? Entonces, cuando se deshidrata, se apaga la fotosíntesis, pero apenas una hora después de rehidratarse, la fotosíntesis se puede recuperar prácticamente a niveles normales, a niveles previos. Aquí está el mapa de distribución de este musgo, que no solamente tolera altos niveles de sequía, también generamos un cultivo in vitro para ver, hacer estudios más finos, y nos permitieron ver que, por ejemplo, tolera frío, pero frío cañón, miren, menos 80 grados centígrados. Muchos agricultores pierden sus cosechas con las heladas que ocurren aquí en Tlaxcala y Puebla, pero son heladas que no llegan más allá de menos 3 grados centígrados y las plantas se mueren. Este musgo que aislamos aquí en Tlaxcala puede aguantar menos 80 grados centígrados y recuperarse con el tiempo y recuperar su fotosíntesis. Bueno, también este musgo tolera altas concentraciones de cloruro de sodio. Imagínense este nivel de concentración de cloruro de sodio. Puede seguir creciendo. También encontramos que al parecer las células más apicales del crecimiento de los musgos son células súper especializadas en sensar ese sodio presente en el suelo. Bueno, tomando en cuenta esas características tan interesantes de tolerancia a estrés abiótico, decidimos hacer un análisis de transcriptómico, ¿no? Para conocer todos los genes que se están expresando en respuesta a deshidratación en esta especie. Y bueno, y de tal forma que aislamos, bueno, tenemos una lista de más de 170 genes que responden de manera específica a la deshidratación en este musgo. Bueno, en base a eso hemos realizado mutaciones en algunos genes de interés, como por ejemplo aquí les presento la historia del gen PPDE2, que es un gen que participa en el metabolismo del almidón producido durante la fotosíntesis, ¿no? Entonces, utilizamos un sistema CRISPR-Cas en donde, por un lado, expresamos en un plásmido a la enzima Cas9 y utilizamos 2 RNAs guías artificiales. ¿Esto para qué? Hasta ahorita les había contado de que se usaba una RNA guía. Nosotros decidimos usar 2
para poder deletar completamente el primer exón de este gen, ¿no? La eficiencia fue muy alta, logramos deletar una región importante de ese gen. Aquí están los plásmidos un poquito más grandes. Estos son los protoplastos, que son las células del musgo, a las cuales ya les degradamos la pared celular para que se liberaran solita la célula con su membrana plasmática rodeándola. Aquí no sé si alcancen a ver algunos puntitos verdes que habla de protoplastos que ya se están regenerando, ¿no? Y bueno, tuvimos una eficiencia muy alta de mutagénesis mediada por CRISPR-Cas. Y bueno, y aquí se ve una tinción con yodo, clásica tinción de yodo para ver la acumulación de almidón. Aquí tenemos a la silvestre y aquí tenemos a dos mutantes, la línea 6 y la línea 7, al final del día o al final de la noche. Entonces aquí vemos cómo la silvestre al final del día tiene acumulado mucho almidón y al final de la noche ese almidón ya se procesó, ¿no? Ya se dirigió se degradó hacia azúcares más fácilmente asimilables. Pero en las líneas mutantes ese almidón no se puede procesar, entonces se acumula el almidón. Entonces es la prueba irrefutable de que así logramos mutar ese gen. Bueno, entonces esto es lo que se ha hecho en plantas, eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos mutando muchos otros genes, pero también se han usado también en otros sistemas, no solamente en plantas. Se ha usado CRISPR-Cas para atacar resistencia a antibióticos, ¿no? Ya saben que hay bacterias que son súper resistentes a una multitud de antibióticos. Entonces, se están diseñando estrategias para acabar con estas bacterias resistentes a antibióticos, que son un problema importante intrahospitalario, utilizando CRISPR-Cas. Se han usado el sistema CRISPR-Cas como sensores de patógenos, para diseñar humanos. Lamentablemente así es, o sea, no es una cuestión ética, algo que yo apoye, pero ya lo hicieron en China. Generaron humanos libres de virus como el VIH y el herpes. Se puede elegir el sexo del ganado, por ejemplo, y si se puede hacer en el ganado, se puede hacer en los humanos, cosa que no es algo ético. Pero bueno, para los productores de ganado, el tener el poder elegir el sexo del ganado es muy importante. También se ha usado para manipular el gusano de seda, que luego es muy susceptible a ciertas enfermedades, para producir lagartijas albinas, simplemente como una prueba del sistema en estos animalitos. Se ha tratado para tratar enfermedades autoinmunes como la leucemia y la anemia aplásica en humanos, pero en células humanas en cultivo. Bueno, y también ya hay algunas pruebas clínicas que demuestran su efectividad en seres humanos adultos. Se ha tratado la diabetes tipo 1 y tipo 2, hay resultados prometedores para ello, el Alzheimer, el cáncer. Se ha probado su efectividad para corregir problemas de acumulación de colesterol al corregir una enzima hepática que está mutada. Y bueno, para tratar órganos que van a ser utilizados como trasplante, ya saben que se han hecho trasplantes de corazón de cerdos a humanos y trasplantes también de hígado de cerdos a humanos. Y esos órganos se han tratado previamente con CRISPR-Cas para tratar de inhibir esos virus de cerdo que pudieran estar ahí presentes. Y bueno, aquí está una diapositiva de agradecimientos, ¿no? Con mis colaboradores. Aquí me faltó incluir a la doctora Lorena Luna. Lore, a ver si me regalas una foto para poderte incluir aquí. Claro. Con la doctora Lorena ya hemos publicado artículos científicos recientemente, más otros que vienen en camino, ¿verdad, Lore? Y bueno, y la mayoría de mis estudiantes, ¿no? Sin ellos es imposible poder hacer investigación. Por supuesto que son una parte muy importante en mi laboratorio, entonces colaboro con investigadores de distintas universidades
y más activamente con el doctor Fabien Nogué del INRA en Francia. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Chicos, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto intentaré responder, si es que me sé la respuesta. Claro que sí. Ahora, mi compañero David, igual pertenece a Seina, entonces él va a leer las preguntas y bueno, lo dejo con él. Hola, Sí, hola doctor. hola David. Buenas tardes. Bueno, comenzamos con la fase de preguntas. La verdad estuvo muy interesante la ponencia. Era un sistema que la verdad yo no conocía tanto sobre él, ya lo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de adentrarme más a él, ¿no? Ahorita, por lo mientras, no hay preguntas en el chat, pero bueno, yo tengo una. Mi pregunta es, ¿el sistema CRISPR-Cas podría ayudarnos de alguna manera a alterar o mejorar el contenido de macromoléculas en alimentos o solo sirve para mejorar la resistencia a los factores externos? No, sí, definitivamente. Mira, por ahí les mencioné un ejemplo, ¿no? Que es el de los tomates que ya venden en Japón, que tienen un alto contenido de GABA, ¿no? De ácido gamma aminobutírico. Ahí lo que hicieron fue tronar una enzima que degrada el GABA que normalmente sintetizan los tomates, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Para empezar, hay un alto contenido de GABA. El GABA incluso se vende como suplemento alimenticio. Es una especie de aminoácido, no es un alfa-aminoácido, es otro tipo de aminoácido, pero se puede considerar un aminoácido que participa de manera importante en la transmisión de señales neuronales, ¿no? Entonces, se utiliza mucho para el manejo del estrés como suplemento alimenticio, para el manejo del estrés, para la relajación, obviamente, y para el sueño, para regular el sueño, ¿sí? Se supone que el GABA te ayuda a tener una mejor comunicación, una mejor sinapsis entre las neuronas, y eso te ayuda a liberar mucho del estrés. Tu mente se vuelve más ágil al estar descansada, ¿no? Bueno, y ese es simplemente un ejemplo. Se han hecho otros tipos de manipulaciones. O sea, lo de CRISPR está arrancando apenas, ¿no? Esto apenas está empezando. Utilizando sistemas convencionales de manipulación genética, como la transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens, que es la clásica, la que genera las famosas plantas transgénicas. Ajá. Se han logrado otro tipo de productos ricos, por ejemplo, en vitaminas, ¿no? Se han producido algunos metabolitos de interés comercial o interés industrial, utilizando plantas transgénicas. Y esto se va a poder hacer también utilizando CRISPR-Cas, nada más que nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Porque la idea del CRISPR es utilizarlo y aprovechar su gran ventaja de que no necesitas meter DNA extraño, ¿no? Sino que con la misma maquinaria, las mismas rutas metabólicas presentes en la planta que sea de tu interés, tú puedas hacer ingeniería metabólica, ayudando a la sobreexpresión de cierto gen o disminuyendo la expresión de otro que no necesitas, o mejorando la actividad de una enzima a través de hacerle un sutil cambio por ahí en el sitio catalítico, o que le dé mayor afinidad por un sustrato. Ese tipo de cosas son las que se vienen enseguida, en cuestión de 2 años van a empezar a salir ya, ¿no? Siguiendo la vieja receta de lo que ya se ha hecho utilizando los métodos tradicionales de manipulación genética en plantas, pero a través de CRISPR. Y eso tiene la ventaja, como les mencionaba, de que va a ser mucho más fácil su aplicación en la vida real, ¿no? No como las plantas transgénicas, pues que generan mucho rechazo,
hay mucha discusión, ¿no? Acerca de su uso, ¿no? En la agricultura moderna. Entonces sí se pueden usar para muchas otras cosas, definitivamente, no solamente para poder mejorar su respuesta a factores ambientales, sino también para producir metabolitos que sean de tu interés, ¿no? Que tengan un interés industrial. Yo, por ejemplo, los musgos los he utilizado para hacer vacunas recombinantes contra el virus del pollo, ¿no? Contra un virus de la gripe aviar. También tenemos una colección de musgos de distintas zonas del estado de Puebla, porque resulta ser que los musgos son, dentro de todas las plantas terrestres, son las de mayor diversidad de metabolitos secundarios. Ajá. Producen la mayor diversidad de metabolitos secundarios que, sí, eso significa que tienen actividades, y ya lo hemos comprobado, bueno, a través de colaboraciones antimicrobianas, antibacterianas, antifúngicas, y esos metabolitos se podrían aprovechar de mejor manera si pudiéramos aumentar su producción, ¿no? O sea, son solamente ejemplos de lo que se podría hacer. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Sí, Doctora Lorena tiene levantada la mano. Adelante. adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitarte, doctor Miguel, por la ponencia. La verdad es que fue muy, muy interesante. Quiero comentarles, chicos, que también está la doctora Ana Lilia Arroyo, veo conectada, y me da muchísimo gusto porque los dos doctores son excelentes investigadores del centro del CIBA, y es la gran oportunidad también para que no quedarnos con la idea de ir a la industria, sino de seguir en la investigación. Y quién dice que a lo mejor de esta lista de la gente que está conectada salgan estudiantes que quieran mantener sus estudios tanto en la maestría como en el doctorado de este instituto, ¿no? De investigación. Entonces, la verdad es que son realmente un equipo muy fuerte de investigación que está a la vanguardia en cuestiones de biotecnología. Y mi pregunta iría en función de si también se tiene contemplado considerar algunos virus que pudiesen ser patógenos, por ejemplo, precisamente en cuestiones de inocuidad alimentaria. O sea, en realidad estábamos viendo virus que me estaban comentando en función de, bueno, del daño que causan a las plantas, pero sé que es una tecnología muy novedosa, pero qué interesante sería el ver qué pasa con rotavirus o qué pasa con hepatitis, ¿no? Que son precisamente entre los principales agentes patógenos causantes de enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados, bueno, en función de lo que yo estoy trabajando, ¿no? Claro. Y la otra pregunta, creo que también ya la contestaste, pero me parece muy, muy interesante también el hecho de empezar a indagar precisamente esa posibilidad de incrementar esos metabolitos secundarios que pudiesen tener un valor agregado a ciertas plantas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en cuestiones de aromas, en cuestiones de metabolitos como pueden ser los antimicrobianos, que tienen un potencial muy interesante en crear conservadores, en crear colorantes, en todas esas aplicaciones que podrían tener en la industria alimentaria. Entonces, pues, bueno, no sé si conozcas algunos reportes al respecto. Muchas gracias, Miguel, de antemano, y un abrazo fuerte a Ana Lilia también por estar presente en esta presentación, y aparte porque fueron mis profesores de doctorado, y la verdad es que son excelentes los dos. Muchos saludos. Gracias, Lore. Pues bueno, sobre virus, ya viste que presenté algo sobre
pero sobre virus que atacan a las plantas, ¿no? Pero como tú dices, se podría, esa es una muy buena idea, eh, diseñar estrategias para que las plantas no funcionen como vectores de transmisión de este tipo de virus que estás mencionando, ¿no? Si evitamos que estén ahí presentes, se podría impactar de manera importante en evitar la propagación de este tipo de virus que afectan a la población, a los humanos, ¿no? Ya sea, no sé, directamente que la planta esté lista o, o a través, también por ahí vi un trabajo donde estaban trabajando con, eh, a nivel de salud humana, manipulando bacterias del tracto digestivo para que estuvieran preparadas para responder a virus de este tipo, ¿no? A virus que provocan diarreas y pues este tipo de enfermedades, ¿no? Que tienen que pasar por el tracto digestivo. Entonces, si tú pudieras implantar bacterias que tuvieran ya la memoria de poder responder a estos virus, y pudieras implantarlo en los intestinos, en el tracto digestivo, pues podría ser una estrategia importante, ¿no? Para evitar este tipo de enfermedades y se podría aplicar como unos comprimidos, ¿no? Que se fueran disgregando lentamente y que pudieran llegar y sobrevivir hasta el tracto digestivo. ¿No? Ya ves que hasta se hacen trasplantes, ¿no? De materia de los intestinos. Sí, 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 sí. Ok, gracias. Sí, también me llega a la mente en tratar de buscar también estos inhibidores que pudiesen actuar como antibióticos, ¿no? Que precisamente no permitieran el reconocimiento de los sitios de la bacteria y de esta manera utilizar a los mismos virus como inhibidores de esta infección que pudiese llevar a cabo algunas bacterias patógenas, ¿no? También se podría buscar por ese lado con el mecanismo de bacterias, ¿no? De bacterias que pudiesen causar daño. Sí, y fíjate que es un mecanismo natural, ¿no? O sea, las bacterias desarrollaron el sistema CRISPR, pero por el otro lado, los fagos ya están desarrollando también un mecanismo para defenderse del sistema CRISPR, ¿no? Un mecanismo para bloquearlos. No es para matar a la bacteria como tal, pero sí es para bloquearlo. Lo que tú estás proponiendo es una especie de fago modificado que pudiera reconocer a una bacteria patógena y atacarla directamente, ¿no? Lo Claro. cual tiene mucho sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. No, con Aprovechen, chavos, para preguntarle al doctor. por ahí levantaron una manita. Olga, adelante, Olga. Hola, buenas tardes, doctor, Buenas tardes. doctoras. Qué gusto escuchar esta ponencia. Y bueno, confieso obviamente que creo que la mayoría de los compañeros somos de áreas de, por ejemplo, de química, de alimentos y a lo mejor de materiales, ¿no? Pues me atrevo a decir eso. También me confieso que, bueno, ser nueva en esta carrera, hay muchos temas que no conozco y obviamente con su presentación hay muchísima información, ¿no? Pero tomando algunos puntos que usted mencionó, por ejemplo, sobre cuestiones éticas en el uso de este proceso, bueno, de este mecanismo. Escuchando un poco sobre su carrera, ¿no? Cómo usted inició en un área y se empezó a involucrar en otras, ¿no? Y considerando estos factores, mi primera pregunta sería, nosotros, bueno, al ser de diferentes áreas, y usted con su experiencia, ¿nos podría decir cómo es en este caso la manera en que podamos integrarnos
nosotros, siendo de diferentes carreras, integrarnos para poder investigar y poder, pues, colaborar, ¿no? Al final de cuentas, en, en el área científica, en la investigación. ¿Qué tan factible sería el uso de este mecanismo para poder desarrollar nuevos, no sé, estudios en cuestión de alimentos, en cómo estos están siendo atacados por esos aspectos Sí, sí, ambientales, perdón, y genéticos? sí. No, gracias por tus comentarios y por tus preguntas que me parecen bastante pertinentes, ¿no? Bueno, no sé, ustedes todavía no habían nacido, creo, cuando surgió la primer polémica que yo recuerdo acerca del uso de organismos genéticamente modificados, la primera gran polémica, porque ya se habían manipulado eh, plantas y, bueno, y otras cosas, ¿no? Otros tipos de bichos, pero cuando surgió lo de la clonación, la famosa clonación de la oveja Dolly, yo creo que, no sé, tal vez alguno de ustedes haya escuchado hablar de ello, pero fue un experimento en donde clonaron a una oveja, ¿no? Hicieron un duplicado de esa oveja. Y eso se puede hacer, técnicamente es factible desde hace muchísimos años, ¿no? Este, eh, entonces uno podría utilizar la misma tecnología para clonarnos a nosotros mismos, ¿no? Como capítulo de una caricatura de estas, que ahora están muy de moda, ¿no? En manos de una persona sin escrúpulos, esto puede ocurrir, ¿no? Y fíjate que yo creo, tengo mis sospechas, yo digo que hay gente que lo ha hecho, ¿no? Entonces, nosotros podríamos clonarnos, técnicamente es posible. Entonces, cuando a raíz de la oveja Dolly, pues surgió toda una polémica, si eso era adecuado, si era ético, la moral, la religión, las creencias, etcétera, ¿no? Entonces se generaron toda una serie pues de discusiones y de reglamentos acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer con la ingeniería genética. Entonces, hasta donde yo sé, ha habido poco avance, al menos a la luz pública no se ha mostrado mucho acerca de lo que ha ocurrido después de esto de la oveja Dolly. Sé que en Argentina estuvieron trabajando mucho para mejorar ganado lechero y ganado para engorda, eh, pero no sé mucho más al respecto. Lo que sí sé es que no se había vuelto a hablar mucho del tema hasta que surgió lo de CRISPR-Cas, porque esto abre nuevamente la puerta hacia este nuevo tema, ¿no? Y en China, eso se dio a conocer. En China generaron bueno, trabajaron embriones humanos, ajá, y los modificaron genéticamente a través de CRISPR-Cas. Y a partir de ese embrión pues se duplicó, se generaron unas niñas gemelitas, que están editadas genéticamente para quitarles cualquier rastro de presencias de virus como el del VIH y el de otros, no me acuerdo cuáles mencioné, creo que de hepatitis, no me acuerdo. Por ahí lo mencioné en la diapositiva, ¿no? Entonces, cuando eso lo dan a conocer a la comunidad científica, nuevamente se desata la polémica, ¿no? Entonces, pues hubo un fuerte rechazo al hecho de utilizar embriones humanos y experimentar con embriones humanos. No sé si eso se siga usando o no, pero yo considero que ahí sí
es el tipo de aplicaciones donde habría que tener mucho cuidado, ¿no? Mucha, pues, respeto también sobre la vida, ¿no? Bueno, sobre mi historia de cómo empecé y cómo terminé, si yo después empiezo a contar mi historia académica, mi historia personal no se las voy a contar, ¿verdad? Pero en mi historia académica, cuando yo salí de la carrera, igual yo llegué a sentir como biólogo que yo no sabía para dónde iba a jalar, ¿no? No sabía yo escuchaba a mis amigos ingenieros, como ustedes, ingenieros químicos, ingenieros electrónicos, etcétera. Sabían hacer muchas cosas cuando salieron de la carrera. Yo como biólogo decía, pues yo sé mucho de la naturaleza, pero no sé hacer nada, no sé reparar nada, ni sé diseñar nada, ¿no? Y la verdad, pues yo creo que es un proceso por el cual pasamos todos, en algún momento de nuestra vida sentimos que necesitamos encontrar nuestro propio camino, ¿no? A mí lo que me llamó fue la investigación, de repente descubrí la microbiología y después de la microbiología descubrí la biología molecular y ahí seguí el caminito y ahí me fui. Empecé trabajando con bacterias del suelo, bacterias simbióticas que se asocian a las plantas. Después regresé a trabajar con plantas, específicamente con plantas en cuestión de estrés. Después en el postdoctorado regresé nuevamente a trabajar con bacterias y ahora como investigador estoy trabajando con plantas y también con bacterias. Entonces, la vida siempre te va presentando opciones y lo importante es ir tomando las puertas que más te llamen la atención, ¿no? ¿Cómo integrar la experiencia de un investigador como yo en biología molecular con ingenieros químicos o ingenieros en alimentos? Pues yo creo que la comunicación es esencial para que avance la investigación en todo el mundo, ¿no? Particularmente en nuestro país nos hace muchísima falta. Y este tipo de eventos como el de hoy me encantan porque puedo interaccionar con gente joven que tiene justamente esas preguntas, ¿no? Esos dilemas y me gusta transmitirles lo que sé, ¿no? Lo poco que sé. Y yo creo que cuando uno platica con profesionales de otras áreas, siempre termina uno enriqueciéndose mucho, ¿no? Yo, como les dije, yo he tenido alumnos que son ingenieros químicos y me han enseñado muchas cosas. Yo los admiro mucho. Así que la interacción entre distintas áreas, ¿no? Un proyecto multidisciplinario o incluso transdisciplinario son normalmente los más productivos y los más acertados, ¿no? ¿Y qué tan factible sería el uso del CRISPR-Cas en el área de alimentos? Pues yo creo que tiene muchísimas aplicaciones. Algunas de ellas ya las abordamos en la presentación y luego en las preguntas de la doctora Lorena y de David. Pero yo creo que podemos hacer muchas cosas en alimentos con CRISPR-Cas. Vamos a ver muchas cosas muy pronto. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en gracias, el chat. doctor. Bueno, una pregunta. Diana Ortega nos comenta, ¿cuáles serían los riesgos de un mal uso del sistema CRISPR-Cas? Bueno, miren, no sé exactamente, la frase mal uso tiene muchas implicaciones, desde estas que estábamos mencionando, ¿no? Cuando intentas, por ejemplo, trabajar con embriones humanos, ¿no? O sea, que hay implicaciones éticas. Cuando estamos hablando de un mal uso por digamos, un deficiente control de calidad de tu producto, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? El sistema CRISPR-Cas es en teoría muy específico, donde tú diseñas el corte del DNA, hacia ahí se va a dirigir la Cas9 a hacer el corte. Sin embargo, se ha visto en la literatura que a veces ocurren cortes en otros sitios del genoma que no queremos. A veces
el sistema se equivoca y empieza a cortar en otros lados. Entonces, antes de liberar un producto, sobre todo para consumo humano, antes de liberar un producto al mercado, pues tienes que pasar por todo un proceso de control de calidad, ¿no? Y garantizar que de manera específica tú lograste hacer la modificación que buscabas solamente en el sitio hacia el cual diseñaste tu, tu experimento, ¿no? Y que no alteraste ninguna otra región del genoma, porque no sabes qué es lo que puedes provocar, ¿no? Al alterar otras zonas del genoma. Espero Muy haber bien, doctor, respondido tu muchísimas pregunta. gracias. Y pues creo que ya no hay más preguntas. Eh, no nos queda más que agradecerle por esta muy buena ponencia, por esta muy interesante ponencia. De parte de todos mis compañeros de Seina y de mí, queremos hacerle llegar un reconocimiento. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Bueno, esto posteriormente igual se lo voy a mandar vía correo para que usted lo tenga. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Yo te veo a ti. ¿Ya se ve? Aún no, David. A ver, permítame. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que estoy Bueno, teniendo en lo problemas que para aparece, compartir. no te preocupes, en lo que aparece la imagen que quieres mostrar, yo solamente les quiero decir que si alguno de ustedes está interesado en hacer una tesis de licenciatura relacionada con los temas que manejamos en el laboratorio, o si en algún momento quisieran dirigirse hacia hacer una maestría en estas áreas, pues aquí están las puertas del laboratorio abiertas para ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. No sé si quieran ustedes clausurar la conferencia, David o Litsi. Sí, La verdad es que esta es una serie de varias creo que no puedo conferencias. compartir pantalla, no sé por qué. Pero le vamos a hacer llegar el reconocimiento y le agradecemos mucho por haber dado un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros y pues cedernos un poco de la información. Igual esperamos pues que se den futuras ponencias, futuras colaboraciones para toda la comunidad estudiantil. Seguro que sí. Gracias, David. Gracias, Así es, Lutzi. doctor. Pues yo también quiero darle las gracias, doctor. Un gusto conocerlo y muchísimas gracias por compartirnos pues todos sus conocimientos. Esperamos pues tenerlo para nuestros siguientes eventos. Cuando Y gusten. muchísimas gracias y estamos en contacto y también agradecer a todos los asistentes y a la doctora Lorena, que también nos hizo el favor de ponernos en contacto con usted. Agradecemos mucho su participación y bueno, pues que tengan una buena tarde todos y que estén bien. Gracias, Litsi. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Que estén bien. Chao, Lore. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Bye. Anneli.